La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El mundo está cambiando, los animales se están yendo al norte, cada vez son más frecuentes las megaolas de calor y los incendios más virulentos e incontrolables son ya de sexta generación, por no hablar de la prolongación de la temporada de mosquitos o de la progresiva desaparición de las golondrinas que llegaban cada primavera. La manera en la que entendamos estas señales y nos enfrentemos a sus consecuencias en lo que queda de siglo va a ser clave en el futuro de nuestra especie. Estas palabras acompañan la contraportada de un libro que hoy analizamos en Código de Barras. Su autor es Miguel Ángel Criado, cofundador de Materia, la sección de ciencia del diario El País, donde desde 2014 escribe sobre cambio climático y medio ambiente. Y como decimos, acaba de publicar Calor, en Editorial Debate, un libro extraordinario para entender cómo nos afecta y cómo nos va a afectar la crisis climática. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola a todos. Ya el título del libro lo dice todo, calor. Estamos a puertas de un verano que sigue al verano más caluroso de la historia, el del 2023, y tú en ese libro ya señalas un dato muy claro. Las olas de calor son cada vez en España más tempranas, más largas y más intensas. ¿Qué implica todo esto? Sí, más intensas y más extensas también. En todos los sentidos se está aumentando. Y implica quizás un cambio ahí. Para muchos científicos se dicen que está habiendo un cambio de era. Empiezan a hablar de que estos años son los que estarían realmente indicando el paso a lo que llaman el antropoceno. Antropoceno. Explícanos, para quienes no estamos tan habituados a manejar la información científica y medioambiental, ¿qué quiere decir antropoceno? A ver, antropoceno es las eras geológicas en las que se divide la historia de la Tierra, son eso que termina en ceno, pues todas han sido provocadas, o los finales de cada periodo generalmente han sido provocados por algún cataclismo. Por ejemplo, acordémonos de los dinosaurios o un fenómeno de gran vulcanismo, han dado siempre a una nueva era o a un nuevo periodo. Ahora estaríamos en el Holoceno, que es el periodo en el que vivimos actualmente desde la última gran glaciación. Seguro que la mayoría de los oyentes recuerdan la película de En la Edad de Hielo, ¿no? Pues ahí se cuenta un poco, en versión animada, cómo fue ese final de la Edad de Hielo. Y entramos en la actual. Ahora para muchos científicos, estaríamos entrando en una nueva era donde el protagonista del cambio ya no son ni rayos cósmicos, ni volcanes, ni meteoritos, seríamos los humanos, de ahí que se llame antropoceno. Hay un dato que publicas en tu libro que me ha llamado mucho la atención. Entre junio y septiembre del año 2022, en España fallecieron unas 12.000 personas a causa del calor del verano. Y decías, imagínese a alguien que todos los días hubiera un atentado en el que murieran 600 personas, que hubiera una guerra en la que murieran 12.000 personas en cuestión de 3 meses. Clamaríamos al cielo y, sin embargo, Miguel Ángel, no lo hacemos. ¿Por qué? Pues es una muy buena pregunta y eso es algo que intenta explicar este libro, aunque dejamos al final la respuesta abierta. Los humanos tenemos esa particularidad. Cuando hay algún evento extremo, muy repentino, que nos tambalea, pues quizás sí giramos en la cabeza, pero cuando es un fenómeno que es diluido en el tiempo, cuando no lo vemos tan cercano, aparentemente, pues no nos fijamos. Hay un ejemplo, el impacto cultural de los desastres es muy importante. Cuando es un desastre que sucede lejos de nosotros, culturalmente, geográficamente o en el tiempo, no le hacemos mucho caso. Sin embargo, si es un desastre muy cercano, le hacemos más caso. Y con el cambio climático sucede esto. Está habiendo mucha mortalidad, sobre todo se produce un fenómeno que tiene un nombre siniestro, ¿no? Que es el efecto de siega, ¿no? Es como si viniera la guadaña y se lleva a los que ya están tocados, a los que no les queda mucho tiempo, pero como pasó con el coronavirus, el cambio climático está produciendo un fenómeno muy similar con el calor, con los días de calor. Muere gente que igual si no hiciera ese calor, pues no se iría tan pronto, ¿no? ¿Y dónde están las autoridades para evitar ese efecto siega, que entiendo que no se puede evitar completamente, pero al menos sí mitigarlo? No sé si las autoridades están casi pecando de homicidio por omisión. No, a ver, primero es lo que te digo, ¿no? Ese efecto psicológico de que, bueno, ya eso es para más adelante, entonces no nos debemos de preocupar, preocupémonos por el presente, ¿no? Eso es muy habitual cuando hay un problema, es diluir
la respuesta al problema. Pero se están haciendo cosas. Desde 2023, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona abre sus edificios públicos. Cuando hay una ola de calor, los abre en horas incluso fuera del horario habitual, bibliotecas, centros de documentación, todo eso, para que la gente vaya simplemente a pasar las peores horas del día. Se están haciendo cosas, evidentemente habría que hacer muchas más, y sobre todo habría que ir a la raíz, que es las emisiones de CO2. El problema es que el resultado tardará en llegar, pero es por donde hay que empezar, por el principio, el origen del problema. Lo demás son medidas que son parches, ¿no? Se están haciendo cosas, en muchas ciudades pues se están poniendo velatorios en las calles para que haya zonas más sombreadas, hay que plantar muchos árboles, no valen las macetas, no vale con unas macetas en un balcón, hay que poner muchos árboles. Hay una historia que cuento muy bien en el libro, y es lo que está haciendo París. París es una ciudad que se está adaptando al calor, por una cosa que decían el concejal de Transición Ecológica, lo dijo cuando presentaron el plan el año pasado: no querían ser Sevilla, porque tenían todas las previsiones indican que París será una nueva Sevilla en el futuro, y no querían tener el calor de Sevilla. Claro, si París va a ser la Sevilla del futuro, ¿qué será Sevilla? Pues eso es un problema. Yo también lo comento en varias presentaciones que he dicho, cuando hablaba del capítulo del turismo, que es uno de los elementos que más impacto va a tener. Planteaba la cuestión de quién va en agosto a Egipto o a Argelia. Los que pueden evitarlo no van. Los turistas no van en esas fechas, en agosto o en julio, porque saben que son épocas muy complicadas para ir. Sevilla y Córdoba y el sur de España, que es donde yo vivo, van a tener que adaptarse y mucho para poder soportar las temperaturas que esas habituales de 40 grados serán mucho más frecuentes en el futuro. Otro de los sectores económicos que se pueden ver directamente afectados, que ya lo están sufriendo, es el de la agricultura. ¿Qué cultivos son los que corren más peligro por el calor, por el cambio climático en España, y sobre todo, cómo lo vamos a notar los consumidores? A ver, lo peor lo va a llevar la España de secano. El cultivo de secano, el cereal de secano, se va a enfrentar con un doble drama. No va a caer agua del cielo, va a llover menos, y sobre todo no va a haber reservorios para poder pedir agua. Es un doble drama para lo que es para toda la agricultura de secano. Sobre todo la industria cerealística es una de las que se va a ver más afectadas. El olivo también empieza a ver afectado, y el vino estuve hablando con Fernando Martínez de Toda, de la Universidad de La Rioja, el primer catedrático de enología que hubo en España, que me contó una historia maravillosa. Es además viticultor. Él me contó que durante 200 años, en zonas como en Galicia o incluso en La Rioja, estaban acostumbrados a plantar las vides hacia el sur para poder captar los rayos del sol. Ahora lo que están haciendo es plantarlas hacia el norte, para evitar esa radiación solar, porque me comentaba que se había adelantado la vendimia durante más de un mes. Me comentaba él que él generalmente se vendimiaba en La Rioja durante el Pilar, y ahora vendimian a finales de agosto. Él me comentaba que el problema es que, como hace tanto calor, la uva se cuece. En teoría es bueno porque aumenta la cantidad de azúcar, consigues más alcohol, pero afecta a otras condiciones que afectan muchísimo a la calidad del vino. Miguel Ángel, tú en el libro también comentas acerca de esa aceleración de los ciclos, de cómo se reducen los tiempos de las cosechas. Hablabas de cómo el verano le está comiendo desde los años 80 40 días al otoño y sobre todo a la primavera. ¿Esto qué implicaciones tiene? Eso tiene muchas implicaciones. Eso es obvio, ¿no? En este caso es imposible el negacionismo. En A Coruña estaban acostumbrados a un verano que empezaba ya entrado julio, pero que a mediados de agosto se acababa. Ya empezaban las lluvias y ya se acababa. Eran 3 semanas. Ahora tienen un verano completo. Eso, claro, eso tiene unas consecuencias que son casi que de efecto en cascada. En principio puede ser bueno. En principio puede ser bueno que el verano sea más largo. Pero ese, en el caso de Coruña, podría funcionar, pero es que en el resto del país se ha comido muy buena parte de la primavera y se ha comido buena parte del otoño. Eso tiene consecuencias. Por ejemplo, generalmente el problema del calor en las escuelas pues se limitaba a unos días a finales de junio. Como quedaban pocos días para las vacaciones, no importaba. Ahora hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque ya es que es todo el mes de junio cuando hace calor. La temporada de incendios se adelanta. Pero no solo eso, sino todo el impacto en la vida es global. El fenómeno del vuelo de los insectos, que suele ser eso, al principio de primavera, si se hace muchísimo calor,
ya no vuelan tanto, mueren muchos insectos por el calor. Esa mortandad de insectos deja sin alimento a muchas aves que justo están eclosionando sus huevos, y eso provoca todo un efecto en cadena en los ecosistemas. La verdad que los impactos son globales. ¿Cuál es tu nivel de ecoansiedad? ¿Te produce...? Claro, porque es que uno escribe este libro, ¿y cómo se libra uno de la ecoansiedad? A ver, hay gente que ha decidido no tener hijos en este mundo que viene. Eso es el sumum de la ecoansiedad, ¿no? No condenar en tu sentido, en tu ámbito, el destino de tu propia especie. No. Yo creo que saldremos de esta. Los humanos han salido de cosas muy grandes. Cuando estamos muy apretados, somos capaces de lo mejor. Yo siempre pongo el ejemplo de la capa de ozono. Cuando la descubrieron los científicos, nadie les hizo caso. Eso en los años 70, un estadounidense y un mexicano descubrieron cómo los CFC, los gases CFC, dejaban sin ozono a la atmósfera que nos protege de la radiación solar. Pero cuando se abrió la capa de ozono en la Antártida, eso fue en el 85, creo que fue, y el protocolo de Montreal, que prohíbe los CFC, se aprobó 2 años después. Tardamos 2 años en poner de acuerdo a 200 países. El problema con el cambio climático es que el impacto no es tan evidente ni tan inmediato. Claro, es que el peligro es que seamos como esa rana que se va cociendo lentamente en el agua. Si nos tiraran directamente a la sartén ardiendo, podríamos decir, uy, esto quema, pero es que si no te das cuenta, poco a poco te vas quemando, y de que te quieres dar cuenta ya no hay forma de evitar que te cuezas completamente. Exacto, por eso esa es una de las motivaciones de este libro, que este libro y muchos otros trabajos que hay similares, es eso, mostrar que estamos a tiempo, que no es por nosotros, es por nuestros hijos. Evidentemente el cambio, los impactos más fuertes del cambio igual no los veremos nosotros, los verán nuestros hijos, pero no sé, creo que deberíamos de pensar en ellos en el futuro. Pues con ese sentido se escribe este libro y se hace esta entrevista. Miguel Ángel Criado, autor de Calor en Editorial Debate y cofundador de Materia, la sección de ciencia del diario El País. Muchas gracias por haber puesto el foco sobre un tema tan trascendental, no solamente para el consumo, sino para todos los aspectos de nuestra vida diaria. Muchas gracias a vosotros. Cadena SER. La radio.